Muy bien, continuamos con la serie Orando como Jesús. Y como hemos observado, Jesús inició su ministerio con 40 días de, entre otras cosas, oración. Fue apartado al desierto, ahí oró, finalmente venció al enemigo con la oración y la palabra de Dios, declarando: escrito está. Y lo mejor es ligar la oración con la palabra de Dios. Hemos dicho como tipo definición, Timothy Keller ofrece esta definición de oración: es una conversación con Dios que Él inicia con su palabra. Entonces, como no debe de ser solo de un lado al otro, es una conversación y Dios nos habla a través de su palabra, la Biblia. Lo ideal, excelente, es leer un pasaje, reflexionar y responder a ello, orar lo que Dios ahí nos está hablando y obviamente de ahí ampliarlo a todo lo que hay en nuestro corazón. Y esto es la mejor manera de realmente conectarnos con Dios. Ahora, Jesús oraba regularmente y en una de esas ocasiones uno de los discípulos se atrevió a preguntarle cómo orar. Y esta es la base de esta serie, Lucas capítulo 11, desde el versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y continúa: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Evangelio de Mateo incluye la conclusión: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Después de dar este patrón o modelo de oración, el Padre Nuestro, Jesús sigue sobre el tema de cómo orar. Versículo 5: les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. El día de hoy quiero enfocarnos en esta parte de la oración donde Jesús instruyó a orar: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En primer lugar, el pan representa el alimento básico natural, las necesidades materiales. Y gracias a Dios, Él se interesa en nuestras necesidades cotidianas. Ahora, la oración es: el pan de cada día, dánoslo hoy. El enfoque es en la provisión para ese día. Tal vez nos gustaría que dijera el pan de cada mes o aún de cada año, ¿sí? Y pedir una provisión por adelantada. Y a veces Dios derrama abundancia, sí es así, pero el corazón aquí, lo que creo que está subrayando, es una actitud de dependencia diaria. Dependencia diaria en el Señor para todas las necesidades. Primero vamos a hablar de las físicas, luego vamos a ir al otro aspecto de lo que es el pan diario. Él provee día con día. Y a veces, pues esto obviamente nos pone en una posición donde tenemos que aprender a confiar día con día. Pero
yo quiero decirte que el Señor, que ha sido fiel hasta el día de hoy, podemos confiar que Él va a ser fiel el día de mañana. Podemos vivir con esa plena confianza, aun si la cuenta bancaria solo alcanza hasta hoy. Tenemos que aprender a poner nuestra vista, confianza y dependencia no en los instrumentos terrenales, gracias a Dios por ellos, por esa empresa, por ese trabajo, por esa persona, pero mi confianza y dependencia tiene que estar en la verdadera fuente de toda provisión, que es Dios. Así que yo puedo orar confiadamente: el pan de cada día dámelo hoy, y saber que habrá hoy, y aun si solo hay para hoy, mañana Él nuevamente será fiel para proveer el pan de ese día, porque Él es fiel. Y saben, una manifestación de esta muy clara fue la manera que Dios proveyó pan para el pueblo de Israel 40 años en el desierto. Y Él mandaba maná, pan del cielo, literal, que caía y alimentaba al pueblo. Pero la mayoría aquí tal vez se acordarán cuánto enviaba. Enviaba lo suficiente para ese día. Para ese día. No mandaba una montaña de maná para todo el mes. Tal vez eso hubiera dado más tranquilidad a Moisés y a muchos. Pero Él los estaba entrenando a aprender a depender diariamente del Señor. Y así como Él proveyó maná en el desierto, Él proveerá para tus necesidades cada día. Así que podemos vivir con esa plena confianza. Tristemente, el pueblo de repente se cansó del maná, empezaron a quejarse y perdieron de vista que si no fuera por eso se iban a morir de hambre en el desierto. A veces nos vamos acostumbrando a las bendiciones y empezamos a quejarnos en vez de dar gracias. Y hoy yo quiero, y me incluyo, a que todos tomemos un momento para darle gracias a Dios por la provisión que Él ha dado hasta el día de hoy. ¿Sabes? Jesús se preocupaba que la gente tuviera el pan. En más de una ocasión, una muy famosa, registrada en los 4 evangelios, Él estaba compartiendo en un lugar remoto. Había 5,000 hombres más sus familias, y Jesús dijo: ellos tienen hambre, hay que darles pan, hay que darles alimento. Y la mayoría aquí conocen la historia. Un niño ofrece dar su lonche, sus panes y peces. Jesús lo toma, da gracias por ello, y empieza el milagro de la multiplicación para que llegara a todos. Y eso me lleva al punto de que el Padre Nuestro, Jesús lo planteó en lo plural. Todas las declaraciones, no es Padre mío, es Padre nuestro. No es el pan mío, dámelo hoy, es el pan nuestro. Para que nuestra oración y nuestro enfoque sea, sí, claro, la provisión para uno, pero también para los demás. Tener ese corazón como Jesús, para buscar que haya pan en los demás. Corazones generosos con el hambriento físicamente. Que Dios nos dé ese corazón. Y cuando junto con oración damos, así como el niño de la historia, veremos la obra de multiplicación para que alcance para muchas personas. Sin embargo, esto no es el aspecto más importante de esta parte de la oración, porque lo que dije antes lo quiero repetir. En el corazón de Dios es que la oración, antes de ser para pedir cosas de Dios, sea un medio para buscar más de Dios mismo. Lo repito, antes de buscar más cosas de Dios, debemos de buscar más de Dios
mismo. Y el tener esta conversación con Él, el estar en comunión con Él, adorándole a Él, reflexionando en su palabra, nos lleva a tener más de Dios, que es el otro aspecto del pan. En Juan 6, Jesucristo declaró que Él era el pan del cielo, que había venido a la tierra y que todo aquel que lo buscaba no volvería a tener hambre. Aquí ya no está hablando de pan natural, está hablando de pan espiritual. Y así como nuestro cuerpo físico necesita pan, que representa alimento básico, nuestra alma necesita el pan del cielo. Necesitamos la comunión con el Señor. Comunión con Dios sacia el hambre del alma. Y la Biblia en varias ocasiones habla de buscar el rostro de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Habla de espiritualmente estar cara a cara con Dios. No solo buscar sus manos de provisión, pero su rostro, estar en comunión con Él, adorándole, conociéndole a Él más y más. Y luego Jesús amplió el tema con esta pequeña parábola que ahorita leímos, de que le llega un amigo de noche a alguien y luego esa persona no tiene alimento para darle, por lo cual, aunque era de noche, no era conveniente, va con otro amigo y le toca la puerta a la medianoche. Su otro amigo le dice: ya no puedo atenderte, estoy acostado, mi familia está acostada. Pero la parábola dice que insistió, y por su insistencia finalmente el otro amigo se levanta y le da pan para el otro, para el hambriento. Y aquí tenemos un cuadro de la intercesión. Hay personas a nuestro alrededor con hambre. Claro, hay unos con hambre física, pero hay muchos más con hambre espiritual, que se están incluso muriendo de hambre porque no conocen al Señor Jesucristo. Y Él nos está llamando a ser ese amigo que va a la puerta y toca, y no deja de tocar hasta recibir el pan para dar a los hambrientos. Hay personas en nuestras familias, seres queridos, que no están recibiendo el pan del alma y necesitan que nosotros nos pongamos en la brecha a tocar la puerta del Padre, a tocar y no dejar de tocar hasta que esa puerta se abre. Ahora, lo maravilloso es que si sigues leyendo Lucas 11, Jesús sigue y da esa promesa. Dice que el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abrirá. Solo que, como ya hemos visto, en el griego es el verbo en el presente continuo. Es llamar y seguir llamando ante esa puerta hasta que se abre, hasta que vemos a Dios obrar. Y tal vez tú dices: yo tengo mucho tiempo orando por un ser querido y no veo respuesta. Quiero animarte hoy. Tú llama y sigue llamando, y Él va a abrir esa puerta y traer el pan del cielo a esa vida. Tenemos que ser persistentes, no rendirnos. Ahora, junto con orar, Dios quiere usarnos en el proceso, y necesitamos ser sensibles a las necesidades y oportunidades que Dios pone en nuestro camino y en nuestro corazón. Nadie puede hacer todo. No sientas que tú puedes o tienes que suplir toda necesidad, es imposible. Nadie puede hacer todo, pero todos podemos hacer algo. Hay que buscar ese algo que Dios tiene para nosotros, y junto con orar, de nuevo ser sensible para compartir pan. A veces será literalmente ayudando con una necesidad física, y muchas otras veces será compartiendo el pan espiritual del amor de Jesucristo con los que nos rodean. Saben, cuando vivió el profeta Elías era un tiempo de decadencia espiritual en Israel como pocas.
Estaba reinando Acab y Jezabel, el pueblo se había ido tras los ídolos y vino sequía, 3 años y medio que no llovía, y de nuevo esto a raíz de esta decadencia espiritual en la nación. Santiago 5 hace mención de lo que hizo Elías. Vamos a leer versículos 17 y 18. Dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Saben, la verdad es que nuestra nación está en un tiempo de decadencia, está en un tiempo crítico, y necesitamos responder como Elías y como un remanente que hubo. Porque aquí solo menciona a Elías, pero si lees el relato en Primera de Reyes, Dios le avisa que hay un remanente de 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. Y ese hombre y ese remanente con sus oraciones impactaron a la nación, cambiaron el rumbo de una nación que iba en decadencia. Y ahorita podemos señalar los errores, fallas, y los hay, yo sé, en nuestra nación. Pero más que eso, necesitamos doblar rodilla y orar, interceder, hasta que Dios obra desde el cielo y trae lluvia espiritual y empieza a sanar nuestra tierra. Ahora, tal vez algunos piensan, eso es para grandes héroes como Elías. Aquí lo dice, Elías tenía debilidades como nosotros. Él tenía sus problemas, tenía sus rollos, tenía, de hecho, en ese mismo tiempo, luego tuvo toda una crisis. Elías es parte. Todos tenemos debilidades, tenemos nuestros rollos. Eso no nos frena de ser un instrumento de Dios, sobre todo en oración. De repente no podemos llegar con alguien, tal vez vive lejos, tal vez tenemos muchos limitantes, pero todos podemos orar, y en la oración no hay limitantes, no hay distancias. Si es tiempo, doblar rodilla y orar, que Dios traiga pan a los hambrientos, empezando con nuestros seres queridos, y de ahí hay que ir orando por nuestra nación. Cuando estaba ahí, Elías tuvo que insistir. Cuando estaba en el monte Carmelo, ahora orando para que viniera la lluvia, muchos saben la historia. Empezó a orar y envió a su siervo a asomarse si había señales de lluvia, y volvió a decir: no hay nada. Y siguió orando, y una segunda vez fue y no hay nada, y una tercera y cuarta y quinta y sexta y nada. Estaba el calor como aquí en Juárez, ¿verdad? Y no había señales de lluvia, pero siguió insistiendo Elías hasta que se vio esa pequeña nube como una mano. Y a veces así empieza el Señor, con algo aparentemente pequeño, pero tú agárrate de ello y sigue orando, porque es señal de que vienen las nubes grandes de lluvia detrás de ello. Y al fin se rompió la sequía. Ahora, ahí en Primera de Reyes, donde lo relata, dice que Elías literalmente puso su cabeza entre sus rodillas para orar, que es una posición medio peculiar. Pero dicen que en aquellos tiempos esto era la posición para que una mujer diera a luz. No había todas las comodidades y la atención médica y hospitales que tenemos ahora. Y esto era la posición de dar a luz. Si ligamos esto con una declaración del apóstol Pablo en Gálatas, donde él dice: vuelvo a sufrir dolores de parto hasta ver a Cristo formado en ustedes. Obviamente está hablando simbólicamente. Es como un simbolismo de dar a luz. Y dar a luz requiere persistencia. Dar a luz incluye dolores de parto, como todas las mamás aquí presentes darían testimonio. Pero luego viene vida. Das a luz a un nuevo ser.
Y en una manera similar el Señor nos está llamando a esto. Así como en lo natural el hombre inicia el embarazo, pero la mujer luego lo lleva a la conclusión y da a luz. El Señor inicia en nosotros una especie de embarazo espiritual. Empieza a poner una carga en el corazón. Empieza a inquietar en nuestro espíritu. Nos empieza a despertar. Ahora, yo puedo ignorar eso. Y perdón, habrá una especie de aborto espiritual. O yo puedo abrazar esa carga, eso que Él empieza a poner en mi corazón, y a orar. Lo primero que hay que hacer es orar. Orar hasta que Dios va indicando lo que Él quiere hacer. Y muchas veces va a ser a través de la oración que Él da a luz. En otras ocasiones nos va a mostrar otras acciones que quiere que tomemos, pero va a haber este tiempo de persistir en oración. Va a haber el tiempo de dolores de parto, pero luego vendrá la vida. Es tiempo entrarle. Es tiempo abrazar lo que Dios está poniendo en nuestro corazón por nuestras familias, nuestra ciudad, nuestra nación, algunos por naciones del mundo, que Dios va a ir poniendo esa carga, esa semilla en tu corazón. Pero sabes, la única manera que vamos a poder caminar en esto y ver todo el fruto que Dios quiere es si nosotros nos estamos alimentando del pan del cielo. Si tú y yo tenemos nuestra alma bien alimentada y fortalecida con el pan espiritual, la palabra y presencia de Dios. Si no, no vamos a poder, no tendremos la fortaleza. El detalle es que, así como en lo natural nos sucede, yo creo a todos nos ha pasado, ¿no? De repente te malpasas, no comes lo que debes cuando debes, y luego terminas comiendo chatarra, porque está a la mano, porque es práctico, porque se te antojó, y calma algo el hambre, pero realmente no sacia tu cuerpo como el alimento sólido hubiera hecho. Sobre todo en viajes de carretera nos sucede, ¿verdad? Vas manejando y da hambre y paras en una gasolinera y bueno, agarramos y comemos de lo que hay allí. Si vas manejando por Estados Unidos, nomás cuidado si te ofrecen un burrito en una gasolinera. No es lo que tú y yo conocemos como un verdadero burrito, ¿verdad? Es algún objeto, tortilla que pudiera servir de parche para llanta, frito, empanizado y con un relleno preservado de la Segunda Guerra Mundial que sigue allí por alguna razón. Así que ojo, el detalle es que terminamos comiendo comida chatarra, ¿verdad? A lo mejor hasta se te antoja, ¿verdad? Un gansito, tal vez con un pau pau, y para darle un poco de fruta de balance, una empanada de piña, no sé, pero calma el hambre en el momento, pero no te sacia, porque el cuerpo está buscando un guisado casero y un pan así recién horneado, saludable. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con este mensaje? Pues algo similar sucede en lo espiritual. Comunión con Dios es el pan del alma que nos sacia, pero muchas veces nos vamos con alternativas baratas, fáciles y rápidas, y buscamos llenar el hambre del alma con otras cosas. En un extremo tenemos cosas pecaminosas que lastiman a Dios, a nosotros y a otros. Pero aún si no llegamos a ese extremo, hay cosas que no son malas, pero si buscamos saciar nuestra alma con aquellas cosas, no va a funcionar. Llámese un trabajo, llámese una posesión, un pasatiempo, aún una relación saludable que es buena en su lugar, pero cuando yo dependo de aquello para saciar lo que yo anhelo en la vida, no va a funcionar. Me puede calmar el hambre un ratito, pero luego me voy a dar cuenta
que yo estoy vacío, porque Dios nos diseñó para necesitarlo a Él. Y solo Él es el pan del cielo que realmente sacia el hambre de nuestra alma. Así que nos vamos a llenar de algo. Mi alma lo demanda, pero no voy a encontrar la plenitud hasta que yo me esté alimentando regularmente de su palabra y su presencia. Como dijo San Agustín, nos creaste para ti, Dios. Nuestros corazones están inquietos hasta encontrar reposo en ti. Nuestros corazones están inquietos hasta encontrar reposo en ti. Solo en Él, en comunión con Él, encontramos ese reposo del alma. ¿Y saben qué? Lo necesitamos todos los días. Así como el alimento natural. No es como que el domingo en la noche me como un banquete, voy a un buffet y arraso, casi los dejo en bancarrota, ¿verdad? Y ya no necesito comer por otra semana. Claro que no. La mañana siguiente tenemos hambre. Algunos en un par de horas tienen hambre. Pero en una manera similar, no nos podemos llenar el domingo y esperar que eso sea lo suficiente para toda la semana. Necesito en mi casa hacer el hábito de apartar mis tiempos y estar alimentando mi alma con la palabra y presencia de Dios. El Salmo 34, versículo 8 lo dice de esta manera: prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Y esto no solo habla de alimento natural, porque empieza en el versículo 8 con esa declaración: prueben y vean. La Reina Valera lo traduce: gustad y ved. Y de hecho la versión tradicional en inglés dice taste, saborear, degustar. Está hablando de experimentar y ver que Dios es bueno. El gran teólogo Jonathan Edwards lo dijo así: hay dos formas de saber que la miel es dulce: con la mente que piensa o con la lengua que siente. Puedes saber que miel es dulce porque gente te lo dice y les crees, pero cuando pruebas lo dulce de la miel por ti mismo, sabes plenamente por la mente y la experiencia. Y saben, podemos saber que Dios es bueno, que Él es fiel a pesar de luchas y dificultades, que Él no nos deja, que Él es real, porque lo leemos en su palabra, porque otros nos dicen y lo creemos, y eso es bueno, eso es fe. Pero Él también quiere que lo experimentemos. Al ir a su presencia, al tener comunión con Él, empezar a saborear que Él es bueno, Él es fiel, Él es real. ¿Cuántos pueden decir: yo sé que Dios es bueno, Él es fiel, Él es real? Y hay tiempos de escasez, hay tiempos de hambruna espiritual, cuando no sentimos a Dios. Yo los vivo. Cuando dices: no lo siento, no lo experimento, y seguimos por fe. Pero si seguimos y persistimos, llega el momento que otra vez lo experimentamos. Así que hoy decide no aceptar alternativas baratas, fáciles, rápidas,
sino saciar tu alma con el pan de la comunión en la presencia y palabra de Dios. Finalmente Jesús, la noche que fue arrestado, que sabía que ya iba a la cruz, dice la escritura que tomó pan y dijo: este es mi cuerpo partido por ustedes. Y el pan también representa su cuerpo. Y cuando su cuerpo fue clavado en esa cruz, el velo que nos separaba de Dios fue rasgado. La razón que podemos tener comunión con Dios y saciar nuestras almas es porque Jesucristo fue a la cruz y pagó por nosotros y abrió el acceso, y ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia y estar con Él. Yo quiero invitarles a ponerse de pie, por favor. ¿Sabes? El detalle de comer comida chatarra fuera de tiempo es que luego ya te empanzas y no te entra el alimento sólido, nutritivo. Y a veces tenemos nuestra vida, mente tan llena de cosas que nos roba y distrae de llenarnos de Él. Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos, tratar de dejar a un lado toda distracción. Y vamos a cantar un último canto y vamos a decir: yo lo rindo todo ante ti. Señor, todo aquello que ha ido llenando mi vida lo quiero rendir completamente y venir a buscar el pan de vida, a venir a buscar la llenura del Espíritu Santo, porque ahí en Lucas 11 Jesús termina diciendo que si nosotros, siendo padres malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más no dará el Padre el Espíritu Santo a los que se lo piden. Y esto es la comunión con Él, es más del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que vamos a pedírselo.